El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Batista Urbanea del programa La Linterna. Estamos oyendo Canción del Guajiro. Estamos oyendo a Luz de Moura Castro, es el pianista que está interpretando esta pieza que les he puesto varios días. Este disco es de música cubana de salón de principios del siglo XX. Muy bien, en la dirección general de estación Jiménez Tares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, vamos a empezar con un servicio público. El señor Rafael Velázquez está donando 28 aspirinas de 76 miligramos. Estos 76 miligramos me imagino que tiene que ver con el tema de la aspirina cardíaca, que normalmente es de 81, pero 76 pues no sé si, en todo caso, pues esta es la oferta del señor Rafael Velázquez, que se le agradece mucho. 28 aspirinas, 76 miligramos, teléfono 0414 016 3384, 0414 016 3384. Le estamos dando la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que siempre me pone a temblar, porque tiene el arte de llegar 5 segundos después que ha empezado el programa. En la raya. Sebastián Cova. No había, ando sin carro y no había carritos para el silencio, tuve que entonces usar la ruta más larga. Llegar hasta Chacaíto, coger metro. Para más colmo, la salida del metro donde tenía que salirme estaba cerrada. Entonces tuve que salir por la del Calvario. Caminaste a la Varal. Bueno, te queda un premio. Sí. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por venir. No, vale, a ti por la invitación. Y bueno, desde la última vez que hablamos, ustedes recuerdan, Sebastián está en el grupo de invitados especiales que tengo con cierta irregularidad, porque la verdad es que a veces se me pasa o a veces los invitados no pueden venir. Los invitados que están pues en el turno al bate, vamos a decirlo así. En todo caso, pues para mí es un gusto y un honor tener a Sebastián en el programa.
Bueno, Sebastián, desde la última vez que hablamos, hoy era una noticia muy importante, no sé si has pensado sobre ella. Hoy. ¿Has tenido tiempo de pensar sobre ella? Me refiero a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con sede en Bogotá. Cuando salí de mi casa estaban empezando a votar. Sí, ya votaron. Ese es el problema de cuando no tengo carro, que quedó aislado el mundo. Sí, quedó aprobado, 105 votos a favor. Creo que nadie votó en contra. Se presentaron 2 diputados sorpresivamente del oficialismo que tenían desde abril, no iban por allá, desde abril del pasado. Desde abril del pasado, sí. Cuando se instaló la constituyente sería, o se eligió. No, la constituyente se instaló fue en octubre. En agosto, perdón. Pues no sé por qué tienen. En todo caso, 2 diputados se presentaron, uno del PSV, otro del PPT, y habló del PSV pues para quitarle legitimidad a la decisión del Tribunal de Bogotá, o con sede en Bogotá, mejor dicho. Entonces, o que se reúne en Bogotá, para ser más exacto. Entonces, no sé si que te disparando de la cintura, si se te ocurre algo, o tenías algún tema preparado para conversar. Venía con un tema en la cabeza, pero esto me parece que es de la importancia que, o sea, esto amerita ser por lo menos comentado rápidamente. El problema que yo le encuentro a todo, o sea, bueno, que el gobierno es ilegítimo, que se está comportando con todos los motivos para ser removido en un sistema constitucional. O sea, Carlos Andrés Pérez fue removido del cargo por algo, una nimiedad. Y ni siquiera, y no es comparándola con esto, o sea, era una nimiedad ya en el momento. En sus propios términos. Sí. Este gobierno ha cometido una cantidad de exabruptos que en cualquier sistema constitucional que se respete o se digne de tal en el que supuestamente gobierne la ley, habría ya motivos para haberlo sacado del poder, no ahorita, sino antes, ¿no? El problema es quién le pone el cascabel al gato, o sea, quién hace el enforcement de un Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. ¿Quién es aquí el cuerpo de seguridad que va y le pone los grilletes al presidente y lo saca a la fuerza de Miraflores, ¿no? Este es un problema que está en la teoría política desde las pugnas estas eternas entre el papado y el emperador allá en la Alta Edad Media, ¿no? Cuando Lutero es excomulgado de la iglesia, el que le tenía que poner preso era el emperador y no lo hizo, y mira todo lo que se armó, ¿no? O sea, que esto no es un problemita técnico venezolano, me refiero. O sea, que esto es un gran problema que la teoría política tiene casi 1000 años discutiendo. Ok, sí, tomamos una decisión. Ahora, ¿quién la ejecuta? Ahora, ¿quién va y lo remueve? Sin embargo, de otro punto de vista, o sea, vamos a... Es el problema de entrada nada más que yo le veo a esto. Claro, uno podría decir, yo de hecho he estado opinando aquí al respecto, sobre que esto, al fin y al cabo, el significado, o sea, la respuesta a tu pregunta es nadie. O sea, no hay nadie que vaya a hacer eso, y así pues lo que uno comenta, yo lo he comentado mucho, el problema, lo mismo que el tema de la nacionalidad de Maduro. Exacto. El problema, el punto de vista es en verlo quizás como, bueno, parte del juego político, es decir, este es un paso más en la una raya deslegitimación más del régimen, que no tenga efectos prácticos inmediatos, no tenga ejecutor, como tú dices, es obvio. Pero bueno, crea una nueva situación, un nuevo movimiento de piezas en el ajedrez, que uno diría, en principio, que no es favorable al gobierno. Uno diría. Ahora, hay un aspecto, entonces no sé cómo reaccionas tú a esto que estoy diciendo. Mira, yo creo que ya es, sí, si es por una lista de agravios, es una entrada más en esa lista, y es un movimiento de un peón en un gran tablero de ajedrez que yo no creo que esté de más hacerlo. Quizás no le vea la ganancia directa, pero definitivamente no le veo que tiene de contraproducente o de negativo haberlo hecho. Entonces está bien que se haga esa poquito más de presión ahí, ¿no? Como cuando uno, ahorita que vengo con esta cosa de que venía en el metro y la cosa, si uno se puede poner un paso más adentro del metro y menos en la puerta, está bien, ¿no? Pero yo creo que ya las presiones importantes sobre el gobierno están desde el año pasado, cuando la comunidad internacional lo desconoció
y las potencias, entre comillas, que lo sostenían se han comenzado a desentender, ¿no? Los chinos no han vuelto a prestar dinero. Rusia tiene problemas más importantes ahorita de los que preocuparse como para estar pidiendo que por favor esta ficha que dejó acá no se la toquen, que era algo de lo que iba a hablar más adelante. Y yo creo que como te digo, si bien no está de más hacerlo, yo creo que se pierde en la cantidad de cosas que están presionando al gobierno, donde la más acuciosa es, bueno, la condena de la comunidad internacional y la falta de recursos para poder hacer nada con una inflación que ya es oficialmente hiperinflación desde noviembre del año pasado, ya se la considera. Eso fue lo único que alcancé a escuchar esta mañana en la radio, que estaban hablando estaban haciendo esta comparación sobre cuánto han durado en América Latina los países que entran en hiperinflación, como tratar de ver ahí una especie de indicador de que, mira, si no caemos por una pugna legítima de poderes públicos, esbozando la ley cada uno o arguyéndose la ley unos contra otros, quizás esta crisis de naturaleza material sí lo haga, ¿no? Pero ahí también iba a mencionar más adelante un pequeño bemol que esa hipótesis tiene. Yo creo que esos son como... Es decir, si tú tienes un cáncer agudo, un dolor de muelas pasa como a segundo a tercer término. Y yo creo, y me puedo estar equivocando, no quiero disminuir en lo más mínimo quien tenga esperanza o esté emocionado por esto, pero yo creo que esto es como lo de menos en toda la gran lista de cosas que están presionando al gobierno. O sea, el gobierno ni se va a dar gran cosa por enterado. Digo yo, capaz ahora se encadena 3 días seguidos y arranca con una retaíla de insultos y de cosas que... Claro, también ocurre, y ya como un comentario que te dejo para que me interesaron mucho los dos temas que anunciaste que traías en mente, tanto el tema ruso-sirio y sus efectos sobre la ficha venezolana, y sí, porque así me imagino que ve Rusia a Venezuela, bueno, este peón que ni siquiera se puede mover porque... Sí, está completamente bloqueado en el borde del tablero. Los peones solo se mueven hacia adelante, ¿no? Entonces lo tienes en una esquina y no lo puedes mover. Bueno, y el otro tema que anunciaste, el bemol sobre la hipótesis de la hiperinflación, pero no, el tema que en estas situaciones de este tipo tan vidriosas, tan frágiles, y también por eso yo he dicho aquí que yo yo como tú no soy un entusiasta del tema, al igual que tú, del tema del TCJ y esta sentencia. Me parece que, bueno, un movimiento que no me disgusta, que me parece bueno, no es que no me disgusta, que me parece bien, aunque también tendría algunos bemoles que no sé si habrá tiempo de mencionar, pero en unos escenarios tan vidriosos como estos, uno nunca sabe cuál es el movimiento o el detalle o el dolor de muelas de tercero o cuarto lugar que produce la gota, que es la gota que rebasa el vaso. Entonces, bueno, una gota más no... Muy bien, que caiga. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad. De regreso, bueno, un comentario tuyo sobre esto que acabo de decir, si te parece que vale la pena. Sí, sí. Y pasamos a los temas de lo que querías conversar. Ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Tu viaje en primera clase te lleva a disfrutar de Morrocoy y Paraguaná. 2 destinos, una sola experiencia. Consulta nuestra promoción del 19 de abril a través del 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com.
En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos de La Linterna, estamos hablando con Sebastián Cova. Adelante. En respuesta al comentario último que tú me hiciste, si de repente uno nunca sabe cuál es la gota que hace rebasar el vaso y de repente un argumento legal que nadie vio en un sitio de repente se convierte en la herramienta para finalmente darle el ejecútese a un gobierno y sacárselo, creo, tú me corregirás, que tenemos capaz yo me estoy equivocando, pero yo siempre lo aprecié así. Tenemos un ejemplo histórico en Venezuela cuando la gente que se arrima alrededor de Gómez sale de Castro en 1908. El argumento legal era que presentaron los documentos que probaban que Castro había dado la orden de matar a Antonio Paredes, ¿no? Antonio Paredes, ¿no? Que a mí me parece que dado todo lo que haya pasado en esos 10 años de gobierno, en esos 9 años de gobierno, a mí me parece que eso era como una raya más. Y sin embargo, que se hayan agarrado de eso para entonces abrirle un caso y darle a entender que él no podía volver a pisar el país porque si no iba a ir preso por esa cosa. Y de hecho no volvió más. Castro muere en el 24, o sea, 16 años después. A mí, yo siempre cada vez que leo ese caso, yo digo, oye, esto es como... O sea, se agarraron de un único caso y esto fue lo que permitió librarse de... Claro, eso también coincidió con la emergencia médica de los cálculos renales era que tenía él, ¿no? Que nadie se atrevía a operarlo aquí, lo tuvieron que ir a operar a Berlín, ¿no? Pero esa combinación de un caso, porque Castro tiene que haber tenido más de un muerto encima, ¿no? Agarrarse nada más de ese. Con la coincidencia médica uno nunca sabe cuando de repente... pasa una cosa así. Entonces yo creo que sí, efectivamente, no está de más. De todas maneras, yo ahorita no veo que esto haga una diferencia notable. De todas maneras, los tsunamis, cuando arranca un tsunami en aguas abiertas, nadie lo nota. Es decir, si un barco está a 1 kilómetro de la costa, 2, 3 kilómetros, y la ola que se va a convertir en un tsunami le pasa por abajo, el barco no la nota como una cosa distinta, ¿no? Pero a medida que esa ola se va acercando a la orilla y se va haciendo menos profundo, produce los desastres que hemos visto que produce. Entonces, quizás esto sea una de esas pequeñas olitas, ese batir de mariposa, como dice la teoría del caos. Pero por ahora yo simplemente guardaría mi entusiasmo y diría, bueno, ok, esto va para la gaveta de cuando un buen día podamos leerte la lista completa en público, te la leemos. Pero yo ahorita no creo que esto haga mayor diferencia. Yo no veo que el día de mañana amanezcamos con una situación diferente a la que nos acostamos anoche. Ok. ¿Siria? Yo quería... Déjame ir primero de Venezuela hacia afuera. Entonces vamos a empezar con el caso de la hiperinflación. Porque y con esto conecto con lo que veníamos debatiendo en la primera parte. ¿Hasta qué punto el gobierno puede caer por una situación que no es capaz de manejar, ¿no? El gobierno parece ser inmune ante los movimientos legales por parte de los demás poderes constituidos. Parece ser inmune a factores de poder real interno. Me refiero, el gobierno es inmune a lo que a la Asamblea Nacional, en su calidad de poder legislativo, haga o deje de hacer. El gobierno parece ser inmune a lo que las fuerzas de poder real, llámese los militares y los factores económicos de peso del país, puedan llegar a hacer. ¿Puede una situación que no tenga actores concretos ser la que nos libre de este gobierno? Es decir, una hiperinflación que es causada por el mismo gobierno, porque a pesar de las tonterías que el gobierno dice, la hiperinflación la están causando ellos con esta creación de dinero inorgánico tan imprudente incesante. Y sí, exacto, y que no queriendo apagar el fuego con gasolina es lo que hace el gobierno, ¿no? Cada vez que imprime más dinero. Mira,
Cuando uno agarra la experiencia latinoamericana, creo que la gente de Pro Da Vinci se ha puesto desde el 73 para acá, desde el gobierno de Allende, 72, 73, o sea, la última fase del gobierno de Allende, a ver todos los casos de hiperinflación y cómo eso condujeron a una salida del gobierno de turno, o sea, el gobierno al que le estalló la hiperinflación. Y cuando tú ves la situación latinoamericana, sí, efectivamente, todos los gobiernos a los que le empezó la hiperinflación tuvieron que entregar, salir, hubo un cambio radical de políticas públicas. El gobierno de Alfonsín al final de Argentina, él tuvo que entregar antes para que asumiera Menem. Yo recuerdo el caso de Brasil cuando tuvieron que cambiar, yo era chamo, ¿no? Pero lo recuerdo que tuvieron que cambiar la moneda 3 veces en el lapso de 2 años, una cosa así. En todos esos casos en América del Sur, la hiperinflación fue de meses, o sea, no llegó a un año. Fueron de... El promedio es justamente el que estamos cumpliendo ahorita, 6 meses duraron. Y Venezuela está cumpliendo formalmente 6 meses de hiperinflación. Pero hay un ejemplo más largo que es el de Nicaragua, que lo hablamos muy brevemente cuando tú fuiste invitado a mi podcast, que pueden escuchar siguiéndome en Twitter, @eco23. Lanzo la pequeña cuña. Mencionamos que en el caso de Nicaragua, cuando gobernaban los sandinistas, la hiperinflación llevó a una negociación que permitió una nueva elección libre en la que fue el nuevo gobierno de Violeta de Chamorro la que tuvo que tomar las medidas de mercado ortodoxas para poder corregir. Y cuando eso llegó, la hiperinflación de Nicaragua era de 60 meses, es decir, 5 años. ¿Cómo alguien puede vivir 5 años con hiperinflación? Es como cuando yo pienso en esa gente que tiene hipo. Yo conocí una vez un caso, leí de un caso de una persona que tenía 20 años con hipo, una cosa así. A mí me dan 5 minutos de hipo y me pongo demasiado nervioso, no me quiero imaginar 20 años, ¿no? Tenemos 6 meses de hiperinflación y nos estamos todos desesperando cómo sería estar 60 meses de hiperinflación. Y eso condujo a la salida del gobierno sandinista, o ahorita se ve que es momentánea, 20 años después terminaron volviendo. 10 y pico años después, y sin embargo el gobierno sandinista de hoy en día no es el gobierno sandinista de los años 80, no se han apegado a esas maniobras, a esas políticas públicas socialistas de los años 80. El gobierno de Ortega ha mantenido ciertas políticas de libre mercado. De hecho, el país tiene manufacturas de Levi's y todas esas cosas de grandes corporaciones americanas que fabrican en Nicaragua, es decir. Y uno no oye que en Nicaragua tenga una hiperinflación hoy en día. Es decir, los sandinistas aprendieron la lección, al parecer. Entonces sí, la lección es esa. Mira, basta que haya hiperinflación para que se acabe el régimen. No. Cuando nos salimos del espectro latinoamericano y nos vamos un poquitico más, agarramos todo el siglo XX y agarramos todo el globo, tenemos muchos casos de países que vivieron hiperinflación por aplicar políticas en principio parecidas a las de aquí y que sobrevivieron. Y nada más y nada menos me estoy refiriendo a la Unión Soviética. Si ustedes googlean hiperinflación en la URSS, en español o en inglés, van a ver que entre 1922 y 1924, es decir, en vida de Lenin, hubo 3 episodios de hiperinflación que la Unión Soviética tuvo que, como aquí, inventarse 3 monedas nuevas en el lapso de 3 años. Y el que sabe un poquito de historia sabrá que eso no significó el fin de la Unión Soviética, ni el fin del experimento soviético, ni el fin de la ideología comunista bolchevique. Al revés, eso significa, es a partir del 24 cuando el comunismo se vuelve cada vez más fiero y ortodoxo y apegado a la norma, porque hay una tendencia a decir que comunista era Lenin y Stalin fue la traición al comunismo. Eso solo lo dicen los comunistas para salvarse del bochorno de que Stalin era comunista. Lenin había aplicado, como tú sabes muy bien, una cosa que llamó la nueva política económica, la NEP, que pretendía ser una especie de convivencia con cierta propiedad privada y ciertas leyes de mercado, cierto sector público en competencia con el sector privado, y es justamente ahí cuando hubo los episodios de hiperinflación. Y la lección histórica que sacan los comunistas al final de ese experimento, que termina con la muerte de Lenin, es: no, esto no sirve, vamos a aplicar un comunismo por toda la calle del medio, y eso produjo unas hambrunas horrorosas 10 años después con la famosa hambruna de Ucrania,
donde la gente se comía a los hijos de la hambruna que había. Es decir, que yo sé que esto suena muy deprimente, pero no podemos tampoco aferrarnos a la idea de que, bueno, dado que la acción concreta de personas determinadas no nos va a sacar el gobierno de encima, lo harán los hechos solo por el desmadre que sus propias políticas públicas implementadas produzcan. No, tampoco. O sea, esa garantía no existe. Okay. O sea, no nos aferremos a ninguna de estas cosas, ¿no? Muy bien, estamos hablando con Sebastián Cova. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso seguimos conversando. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes que me quedé pensando en la entrevista que tuvimos el otro sábado con Alexander Blanco sobre la Fundación Esfera y su proyecto con el águila arpía? Impresionante ese trabajo, ¿no? Uno cree que ese tipo de especies están condenadas y resulta que gracias a ellos los nidos en Imataca han aumentado de 4 a más de 100. Sí, pero me quedé pensando en lo que nos comentó sobre la gente que habita en el lugar. Uno aquí en la ciudad tiende a pensar que todo el mundo vive en un centro poblado más o menos ordenado, pero una enorme parte de la población todavía vive tal cual en la naturaleza. Claro, y cuando vives en la naturaleza tienes que competir, depredar y protegerte de las especies que te rodean. Es difícil imaginarse al humano en ese plan, pero es como decimos siempre, nosotros también somos animales. Pero fíjate qué interesante, esta es gente que vive de cazar, viven de criar ganado, de cultivar algunas cosas, extraer madera y algunos minerales, como vivían los humanos casi que al principio de los tiempos. El problema es que todo eso degrada el ambiente y si esa población crece no va a quedar nada. Claro, es que a uno le resulta muy fácil decirlo porque vivimos en un mundo diferente, pero qué fregado para esas personas que llegue alguien de la ciudad y les diga: no, mira, tú no puedes seguir llevando a cabo esas actividades que te dan sustento porque este bosque está protegido. Entiendo. Y lo irónico es que la Sierra de Imataca está protegida como reserva forestal. O sea que en realidad les estás diciendo: no puedes vivir de este ecosistema porque yo soy el gobierno y esa madera es mía. Exacto. Pero entonces, ¿cómo se hace para equilibrar el derecho de esas personas a explotar su entorno con el deseo nuestro de conservar el ecosistema? Pues tal como nos lo contó Alexander, la clave es que las personas que viven del bosque también quieran conservarlo. Pero es muy difícil. Su actividad económica y de subsistencia se basa precisamente en explotar el bosque. Ah, pero es que hay maneras y maneras de explotar el bosque. Y ese es el trabajo difícil que ha hecho la Fundación Esfera, enseñarle y demostrarle a esas personas que pueden explotar el bosque de manera más eficiente y que eso les va a permitir explotarlo por todas las generaciones que quieran. Es decir, que proteger el bosque les permite vivir mucho mejor. Claro. Y lo otro que hacen es enseñarles que hay otras fuentes de ingresos diferentes a la explotación. ¿Te refieres al turismo? Exacto. Alexander nos contaba que transformar a mineros y leñadores en guías turísticos les da mejores ingresos y hace al bosque menos vulnerable. Ahora imagínate tú que finalmente una compañía maderera del mundo moderno convenza al gobierno de que les deje arrasar con esa reserva. Se van a encontrar con pobladores locales que no solo viven del bosque, sino que viven de que ese bosque esté sano y hermoso. Para que veas la diferencia entre imponer las leyes ambientales desde afuera e incorporar a las comunidades locales en la protección ambiental a través de la educación. Lo segundo es mucho más inteligente y mucho más efectivo. Por supuesto, estas fundaciones tan loables siempre necesitan ayuda. Usted puede contactar a la Fundación Esfera a través del Twitter @Fundación Esfera. Y quién sabe, si se pone de voluntario hasta lo podrían llevar de paseo a Imataca. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India deleita tu paladar. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, a La Linterna. Estamos hablando con Sebastián Cova. Bueno, no, hablábamos de que aquí en el intermedio, de que bueno, esos procesos impersonales, llamemos, en este caso Sebastián se refería al proceso hiperinflacionario, pueden generar un actor de un momento a otro, ¿no? Que haga lo que... Y ojo, que la hiperinflación no está aquí ni remotamente cercana a como llegó a estar en Europa Central en los años 20 y 40 o en la misma América del Sur. Yo la primera vez que oí hablar de hiperinflación en mi vida, cuando tenía 15 años, los cuentos era que la gente en Argentina, y eso solo duró 6 meses o 6, 7, la gente iba a los restaurantes, veía el menú, pedía y pagaba, porque si esperaban a pagar a terminar de comer, el precio ya había subido. Sí. Aquí no hemos llegado a eso. Es decir, estamos mal y a esto le falta para que esto sea un caso de esos de hiperinflación en los que la moneda se deprecia por minutos. Claro, aquí el efecto que sí tiene la hiperinflación ya, aunque no tenemos esa hiperinflación momentánea, pues que tú hablas, es que la gente no le alcanza el dinero. Pues. Entonces, sí, no, la hiperinflación está, pero es decir, tenemos una fiebre de 40 y yo conozco casos de 42, 43, o sea, sí. Tenemos una fiebre de 40, 41, o sea, todavía... ¿Qué más querías hablar? Mira, yo quería hacer algo que lamentablemente escucho poco tratado en los medios y que me parece que amerita ser trabajado, dado que estamos hablando del país que estaríamos hablando, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. No tanto la situación siria, que es una cosa ahí de política exterior, y creo que tú tienes un pundit ya con quien tú hablas de política internacional, ¿no? No. Ah, ¿no? No. Tú siempre tenías a alguien muy bueno de acento argentino, me gustaba escuchar. Adolfo Salgueiro, ¿Sería él? Sí. Allá por el 2008. Sí, Adolfo. Sí, pero yo preferiría que lo de Siria lo hablamos en una oportunidad cuando las aguas estén un poco ahí más calmadas. Pero yo creo que algo importante es lo que está pasando al interior de la política americana y la construcción de un caso de investigación sobre si hubo coincidencias entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Porque la gente habla de Rusia, primero la habla en el caso venezolano, ¿no? Esto es porque Putin quiere. Hay gente a la que yo le he leído o escuchado hacer análisis de que lo que hay es que hablar con Putin y salimos de esto. Yo no sé, primero, dónde se agarran para decir eso, y segundo, creo que, como dije antes en una sección anterior, Putin tiene problemas más graves
enfrentarse. Pero lo que Putin sí tiene, y lo que sí voy a partir hablando de él, he estado viendo una serie de documentales y leyendo una serie de reportajes muy buenos, tanto de la televisión alemana, del Economist, de un canal de Boston que pasan por DirecTV y Una Señal. Putin, que fue agente de la KGB, apostaba en Alemania Oriental cuando se desmorona la Unión Soviética. Putin le tenía jurado un rencor a Occidente, y ya se ha visto, y no hallaba oportunidad de en qué punto vengarse. Parece que Putin le tenía terror a la posibilidad de que Hillary Clinton saliese electa como presidente, porque ya había tenido roces, era vista como un halcón, y lo tenía nervioso la posibilidad. Y en eso surge este candidato en el Partido Republicano, que por la manera en que los republicanos escogieron el reglamento interno de las primarias republicanas, permitió que Trump, con un discurso populista antielitista que resonó en la base del electorado republicano, pero que nunca fue mayoría. Hay que aclarar las dos cosas. Sí, efectivamente el mensaje de Trump tenía eco en cierto porcentaje de la base republicana, pero jamás fue mayoritario. Trump nunca se acercó a 50% de los votos de la base. Lo que pasa es que el sistema de los republicanos hace que el que gane con apenas un voto más se lleve todos los delegados. Entonces ganaba con 21%, 23%, 35% en el mejor de los casos, y se llevaba a todos los delegados, y eso le dio en bandeja de plata la nominación. Y luego mucha gente dijo, bueno, mira, ya es el candidato del partido, el partido lo controlará, yo lo prefiero. La cosa es que cuando aparece este candidato con un mensaje anti-OTAN, que es la alianza del Tratado del Atlántico Norte, que ha sido el gran muro de contención contra el expansionismo primero soviético, después ruso en el mundo, y quien a Putin no puede ver, porque en el año 98, 95, la OTAN llegó a la frontera rusa cuando incorporó a los países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia. Y quien a Putin, como ex espía de KGB, ve en eso el peor de todos los peligros. Cuando ve que este candidato aparece con un mensaje anti-OTAN, con un mensaje de que Putin es un buen gobernante y tal, se plantea la posibilidad de ayudarlo, y todo parece indicar, esa parte que dije es especulativa, pero todo parece indicar que esa conversación ocurrió al interior del Kremlin y que decidieron apoyar. ¿Y cómo decidieron apoyarlo? Pues contribuyendo a crear una matriz de opinión anti-Hillary Clinton, con este escándalo que se destapó justo antes de Semana Santa del caso de la empresa británica llamada Cambridge Analytica, que ameritó, eso fue si ustedes ponían CNN la semana pasada, todo el día lo único que iban a ver era un muchachito hablando en el Senado. Ese muchachito es Mark Zuckerberg, tiene como 33 años, es el fundador y presidente de Facebook, a quien se la responsabiliza prácticamente de haber sido la que hizo que eligieran a Trump, lo cual es una exageración. Pero bueno, o sea, estoy tratando de poner en contexto para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y parece que hubo comunicación, y esto es lo que se está queriendo probar, y esto es lo que pone nervioso a Trump, porque lo otro no es culpa de él, que parece que hubo comunicación entre agentes rusos, no identificados como agentes del gobierno, pero obviamente trabajando en función de, y la campaña de Trump, para proveerle de información, avisarle cuándo iban a liberar los famosos emails estos en los que se revelaba que la campaña demócrata estaba trabajando a favor, el partido demócrata estaba trabajando a favor de la campaña de Clinton en detrimento de la de Bernie Sanders, que era un candidato que el partido lo veía como anti-establishment y tal, qué sé yo. Y entonces eso eventualmente, eso se está construyendo con un caso que está investigando un fiscal especial designado por el fiscal general de la República, pues el fiscal general de los Estados Unidos, el Attorney General, que es el fiscal general de la República en los Estados Unidos es un cargo del Ejecutivo, que nombra el Ejecutivo aprobado por el Senado, pero que los nombramientos que hace son autónomos. Es decir, el presidente no puede despedir, legalmente hablando, no puede despedir al fiscal especial que está investigando el caso. Y este fiscal tiene un montón de meses ya, tiene casi un año, de hecho creo que acaba de cumplir un año, recopilando una cantidad enorme de información que parece apuntar todo lo que los analistas están recogiendo y describiendo desde afuera, sin información fidedigna, es que parece que
el caso está demostrando que sí, que efectivamente hubo comunicación entre el gobierno ruso y la campaña de Trump para ver en qué manera podían ayudar. Eso eventualmente podría fácilmente ser considerado traición a la patria y eso eventualmente podría implicar un juicio político que recibe el nombre de impeachment en el Senado de los Estados Unidos, es un proceso complejo. La Cámara de Representantes te hace el impeachment, que es lo que aquí llamaríamos un antejuicio de mérito, y luego el Senado es el que determina si tú efectivamente eres removido o no del cargo en un juicio que tiene todas las formas de un juicio, pero que al final es político, ¿no? El Congreso está controlado en sus dos cámaras por el Partido Republicano, tanto la Cámara de Representantes como el Senado los controla el Partido Republicano, y ambas cámaras, sobre todo en la del Senado, no han expresado los representantes y los senadores estar a favor de la idea de efectivamente hacerle un impeachment a Trump si eventualmente se comprueba que hubo comunicación entre los rusos y la campaña. Pero en los Estados Unidos cada 2 años hay elecciones legislativas federales, donde se renueva 1/3 del Senado y se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes. Es decir, que en noviembre de este año va a haber una elección que podría cambiar el control de la Cámara a manos del partido opositor, que en este caso es el Partido Demócrata. Si uno ve las elecciones especiales que ha habido en los Estados Unidos desde mediados del año pasado para acá, primero las ganaban los republicanos, pero por muy estrecho margen, y a partir de septiembre-octubre les han comenzado a ganar todas los demócratas, y parece que se están construyendo lo que llaman una marea azul allá. A diferencia del resto del mundo, el partido de la izquierda tiene como color no oficial el azul, y es el Partido Conservador el que usa el color rojo, a diferencia de todo el resto del planeta. Se parece estar construyendo una marea azul que podría significar en el peor de los casos para los demócratas, que los demócratas pasen a controlar la Cámara de Representantes y disminuyan la mayoría republicana en el Senado, que es una mayoría de apenas 3 senadores, pero que podría bajar a 51 senadores, o sea, de 53 a 51, una cosa así. Y en el mejor de los casos para los demócratas, que ambas cámaras pasen a estar controladas por los... Eso se sabe en noviembre. Esa elección es el 6 de noviembre, creo. Los gringos tienen una manera rarísima de determinar eso. Es el primer martes después del primer lunes de noviembre. O sea, no el primer martes de noviembre, sino el primer martes después del primer lunes. Que creo que este año cae 8 o 6 por ahí. Pero sí, parece que se está construyendo eso, y eso podría implicar un juicio político a Trump en el Senado. Eso lo está haciendo que Trump cada vez más, que ya es una persona abiertamente errática, que es una persona muy impulsiva y que no le gusta seguir el consejo de nadie, y que si bien al principio se rodeó de un establishment del Partido Republicano que lo aconsejaba, ya se los quitó todos de encima y ahora solo tienen lo que llaman yes man, es decir, personas que solo te dicen lo que tú estás queriendo escuchar, ¿no? Entonces lo está haciendo cometer torpezas y lo está haciendo cometer imprudencias que se evidencian en su cuenta de Twitter cuando le da por tuitear a las 3 de la mañana. Una pregunta, ¿hay encuestas sobre la popularidad de Trump? Sí, las publican mensualmente. Están promediando, de hecho, en el último mes hubo un repunte en su popularidad, pero ese repunte todavía lo pone más bajo que Obama a esta misma altura, por ejemplo. Todos los presidentes en un primer momento recién electos suben y después al año comienzan a bajar. Y por eso muchas veces pasa que en la primera elección legislativa que hay inmediatamente después, que hay 2 años después, a veces el partido de la oposición tiene un leve repunte. Pero aquí está, pese al repunte que ha tenido Trump en las encuestas, está promediando 39-40% cuando Obama a estas alturas tenía 45-47%. Está muy por debajo. Pero ojo, ese es el repunte, porque el promedio de lo que iba el año era 37%, 36%. ¿Qué hacemos, César? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y ya regresamos. Nos pasamos un minutico. Ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, de La Linterna con Sebastián Cova. Sebastián, tenemos un par de minutos para cerrar. No... Bueno, yo lo que quería decir era que como Trump está perdiendo apoyo popular y tiene al partido desentendido, no en contra todavía, pero sí desentendido, Trump pareciera, y cuando uno lee su Twitter, así pareciera estar demostrado, que cada vez más pareciera entonces estar gobernando para esa base fanática de gente que todavía mantiene el apoyo irrestricto para Trump, que es una minoría. O sea, tú no puedes ganar una elección con esa base, pero Trump pareciera estar gobernando para esa base. Y esa base es nativista, radical, abiertamente xenófoba, y Trump está demostrando que trabaja en función de esa base con cosas como esta guerra comercial con China, y lo que y por eso me fui a esto, lo que nos afecta a nosotros. Esa base tiene un profundo sentimiento de prejuicio xenófobo contra los latinoamericanos. Trump se los ganó con aquella ridiculez de levantar un muro, que volvió a eso hace poco y se fue a California a ver dónde iban a poner el muro, y entonces dio órdenes, entre comillas, porque no es una orden sino es una solicitud, de que la Guardia Nacional por favor se ponga a custodiar la frontera. Cosa que en realidad no hace falta, ¿no? Y el paso migratorio de los Estados Unidos es el cambio neto, o sea, la cantidad de inmigrantes que entran por la frontera mexicana versus los que se van es cero hoy en día. O sea, está en bajos mínimos históricos. Pero Trump, que pareciera estar gobernando para esa base de gente que vive en Wyoming o que vive en Virginia Occidental, donde no hay un mexicano a la redonda, y para los gringos mexicanos y latinos es exactamente lo mismo, pareciera estar tomando medidas radicales en contra de los latinoamericanos. Entonces la tiene agarrada con las maras salvatruchas salvadoreñas, que bueno, de repente de vez en cuando producen un tiroteo y muere alguien. Entonces Trump se agarra a eso para decir que la mara salvatrucha es un peligro. Entonces en eso caen todos los latinoamericanos, y pareciera que han comenzado a restringir las solicitudes de asilo. Que se había vuelto una forma fácil, hay que decirlo también, de los venezolanos para salir huyendo. Y ahorita, desde diciembre, al que solicita asilo, en vez de darle una cita para dentro de 5 años, que la gente decía, no vale, esa cita en 5 años ya cayó Maduro, o yo me casé con una gringa, ahora te la están dando para 5 meses. Entonces hay gente que pidió la cita en diciembre y se la dieron ahorita en abril ya. Entonces se están poniendo las cosas difíciles, y los latinoamericanos pareciéramos estar siendo los que pagamos el plato roto del desespero de Trump por tratar de mantener contenta a cierta base que él cree necesaria y vital para su sobrevivencia política, ¿no? Muy bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias, como siempre, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes por su atención, y vamos a despedir con Verses Cubana.